vamos a Río Cuarto, vamos a seguir charlando de lo que ha sido la elección en la capital alterna de nuestra provincia. Me llamaban mucho la atención algunos datos, pero para charlarlo y para hablar, uno de los periodistas más reconocidos que tiene el Imperio, del Sur, amigo mío, con el que he tenido la suerte de trabajar durante un breve tiempo, pero un gran periodista, Gonzalo Dalbianco. Hola Gonza, querido, ¿cómo estás? Chelo, te saludo, aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. Buen día. Hola Chelo, querido, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Gusto de verte y de escucharte. ¿Se terminó muy tarde, Gonza, ayer? Bueno, por suerte, la verdad es que fue una elección que se resolvió rápido, ¿no? Sí. Hubo un resultado inesperado para propios y extraños, porque en la previa se hablaba mucho de que era una elección cerrada y te lo contaban tanto desde el oficialismo como desde las fuerzas de la oposición. Nadie arriesgaba un resultado, unos decían 3 puntos para un lado, otros decían a lo sumo 3 puntos para el otro, pero había mucha expectativa, especialmente en lo que se presentaban como las dos fuerzas más competitivas. Hablamos del oficialismo, de Hacemos Unidos por Río Cuarto, que finalmente fue el espacio ganador, pero también de Primero Río Cuarto, que tenía como columna vertebral al radicalismo, que soñaba con volver al poder aquí en la capital alterna, bueno, después de 2 mandatos de Juan Manuel Llamosas, y bueno, tenían mucha expectativa, habían conformado, bueno, un proceso mucho más prolijo que en otras oportunidades, el radicalismo con sus principales figuras alineadas, aunque rápidamente, Chelo, te tengo que decir que no se lo vio ni a Juan Jure ni a Antonio Benigno Rins en el armado previo, claro. Y eso también por allí llamó la atención, 2 ex intendentes de mucho peso histórico, pero que se mantuvieron al margen de esta campaña y de este proceso electoral. El resto de las figuras estuvieron unidas. Bueno, el resultado naturalmente que sorprendió, porque hubo una diferencia de 13 puntos entre Guillermo de Rivas, que finalmente es el intendente electo aquí en Río Cuarto, y Gonzalo Parodi, que aparecía como su principal competidor y que la verdad es que no quedó muy lejos de la tercera opción, que fue Adriana Nazario. Recordamos rápidamente, y redondeando números, 37 para de Rivas, 24 para Gonzalo Parodi y 21 puntos para Adriana Nazario, la otra pata peronista que estaba compitiendo aquí y que de alguna manera sembraba el interrogante de cómo iba a resolverse esta elección con un peronismo que aparecía dividido y con un radicalismo que en general esta vez iba unido, ¿no? Ahora, Gonza, Nazario termina sacándole más al radicalismo que al peronismo. Bueno. En un primer análisis que hago, ¿no? Digo, ese del azotismo, digamos, esas personas que la seguían a Nazario por Nazario y por De la Sota, terminen sacando más a la oposición, digamos, al radicalismo o al PRO que al propio oficialismo. Bueno, efectivamente, allí una de las lecturas que quedó de la noche de ayer fue mirando el piso electoral de las principales fuerzas del radicalismo y del peronismo. Naturalmente, el radicalismo estuvo mucho más lejos de alcanzar su piso electoral, con este 24%. El peronismo estuvo naturalmente allí, sobre su piso electoral, incluso algún puntito por arriba, el peronismo oficialista estoy hablando, por lo cual de allí ya tenés una primera lectura de quién perdió más, de su piso histórico, de su base sólida electoral, ¿no? Y naturalmente hay que mirar para el lado del radicalismo, que con esos 24 puntos estuvo lejos de su piso, y para dónde drenó ese acompañamiento electoral. Bueno, naturalmente muchos miran la fuerza de Adriana Nazario y seguramente algunos puntos más en las otras fuerzas. Recordamos que aquí participó el Partido Libertario, que no tuvo oficialmente apoyo a nivel nacional de la estructura de Milei, ni mucho menos, pero sí se presentó Mario Lamborghini como la opción del Partido Libertario en realidad, y que, bueno, terminó colándose como la cuarta fuerza con un lugar en el Consejo Deliberante, por lo cual va a tener representación por primera vez este Partido Libertario en el Consejo Deliberante, con el propio Mario Lamborghini, que iba con su doble candidatura de intendente y primer concejal, por lo cual va a estar sentado en una de las bancas estos próximos 4 años allí,
con este sello del Partido Libertario. En el Consejo Deliberante... Vos sabés que estaba buscando, sí, Gonzalo, los números de cantidad de votos. Sí, ¿no? 27.000. Eso te iba a decir, 17.000. 17.000. En segundo lugar, hubo unas 10.000 votos de diferencia entre la fuerza ganadora y el segundo, que fue Parodi. 15.600 sacó Nazario, de allí que te decía 2.300 votos entre el segundo y el tercero. La verdad que es una diferencia bastante escueta, ¿no? Sí. Bueno, hubo una gran victoria del oficialismo, gran victoria, te diría. Gonzalo, ¿quién es de Rivas? Contale a la gente de Córdoba, de Córdoba Capital y la gente del interior que nos está viendo, ¿quién es de Rivas? Bueno, Guillermo de Rivas tiene un paso por la función pública hace mucho tiempo durante la intendencia de Alberto Cantero aquí en Río Cuarto. Fue secretario de gobierno en aquella época, un joven Guillermo de Rivas. No quiere decir eso que hoy sea un hombre de avanzada edad, ni mucho menos, pero era muy joven en aquel momento, ciertamente. Después tuvo un impas en la vida pública, pero volvió siendo defensor del pueblo, sucediendo justamente, mirá, Manuel Llamosas en la Defensoría del Pueblo, y hoy lo va a suceder en la Intendencia. Un paso que en el medio, entre la Defensoría del Pueblo, por supuesto, y esta candidatura, lo tuvo como secretario en la gestión de Llamosas, primero de Gobierno Abierto, estuvo a cargo de un programa de descentralización del municipio y de participación ciudadana, y finalmente, después de algún cambio de gabinete ocurrido durante el año pasado, de Rivas desembarcó en la Secretaría de Gobierno, desde donde empezó a edificar esta candidatura, al principio en medio de una danza de nombres, pero que finalmente fue ocupando el lugar principal, ¿no? Pensemos que en algún momento sonó aquí el nombre de Agustín Caleri, por ejemplo, claro, como posible candidato de la fuerza del oficialismo. Bueno, esa candidatura después fue perdiendo peso y quedó de Rivas, naturalmente, como el nombre puesto para encarar este proceso, que tuvo que soportar incluso algunas dudas cuando Adriana Nazario insistió con su candidatura en algún momento en donde muchos creían que, bueno, que era una estrategia para en algún momento bajarse, para conseguir determinado espacio de poder dentro del oficialismo. Bueno, eso no ocurrió. Adriana Nazario llegó hasta el final, presentó su candidatura, sus listas y demás, y fue a competir, y entonces, bueno, de Rivas a partir de allí, naturalmente, logró también el apoyo y el respaldo del gobernador Martín Yarlora, que aquí fue un jugador fundamental y central de esta campaña electoral, con buena parte del gabinete provincial, que ayer naturalmente llegaron a los festejos. Gonza, hablando de eso, me hablan de una muñeca política de Llamosa, quien en medio de esta paridad, por de dónde viene, del peronismo opositor del que viene, se da cuenta que la cosa venía media cruzada y da un timonazo él, político, y lo ayuda de arriba para este tramo final y sacar la diferencia que saca, que es como el gran jugador político Llamosa, poniéndolo y dándole una mano en lugares puntuales. ¿Puede ser? Bueno, es uno de los grandes ganadores, Chelo, Juan Manuel Llamosas, de esta elección, porque sin lugar a dudas, cuando comentábamos recién, había dudas sobre la candidatura de Rivas, fue Llamosas el que lo sostuvo, fue Llamosas el que lo impulsó en primer momento a ser el candidato, el que lo sostuvo cuando hubo algunas dudas, y el que finalmente, bueno, terminó acompañando y consiguiendo también y trabajando codo a codo con los dirigentes de la provincia y del gobierno de la provincia para consolidar esta elección, y bueno, y el resultado naturalmente lo ubica a Juan Manuel Llamosas. Después, incluso ayer se lo reconocieron el propio de Rivas y el gobernador Yarlora sobre el escenario, dijeron que esto también es un reconocimiento, este triunfo y este caudal de votos, a la gestión de Llamosas. Es decir, hubo un reconocimiento allí del trabajo realizado, de la gestión. Habrá que ver qué le depara el futuro a Llamosas. Bueno, con este triunfo tiene posiblemente un capital político
hoy mucho más grande del que tenía ayer por la mañana. Claro. De Rivas, Sí. ¿puede también ser un hombre a futuro que juegue en el peronismo provincial o lo ves más como una persona que se va a dedicar exclusivamente a Río Cuarto? Mira, ayer en el discurso llamó la atención que uno de los tramos centrales fue cuando mencionó que se va a poner a la cabeza de todos los intendentes del sur de la provincia. Ahí está. Por lo cual ya se está proyectando mucho más allá de Río Cuarto. Dijo, voy a trabajar con todos los intendentes. Río Cuarto tiene que ser el faro del centro-sur de la provincia y vamos a trabajar junto con el gobernador Yarlora para que, bueno, Río Cuarto sea la referencia del sur. Bueno, aquí hay siempre alguna discusión sobre si perdió terreno Río Cuarto como esa referencia del sur provincial o no y demás. Bueno, ayer se encargó en el discurso posterior, ¿no es cierto?, a conocerse los datos sobre el escenario de Rivas, de remarcar de que iba a trabajar más allá de los límites de Río Cuarto y que iba a empezar a articular con los intendentes del sur provincial. Así que ya se está proyectando incluso mucho más allá de la intendencia y de su rol específico al frente del gobierno de Río Cuarto. Muy interesante el dato, Sí, claro. Gonzalo. Muy interesante. Es el dato. Sí, sí. Ese es el dato. Gonzalo, y la última que te quiero hacer. Me llama mucho la atención que le hayan errado tanto las encuestas. O le erraron mucho las encuestas o las manipularon un montón. Bueno, hay una empresa de Río Cuarto, Cristian Butiena de Río Cuarto. Sí, claro. Pero pasa que Boutier, por ejemplo, que ahora que es como la gran encuestadora, ¿viste? Sí, que sí. todo el mundo habla a nivel nacional. Sí, pero a ver, ¿por qué llama la atención? Río Cuarto, está considerada la ciudad de Río Cuarto, es tomada como referencia en todo trabajo de marketing a nivel nacional, porque es como es la ciudad de ejemplo. Vos la encuesta que hagas en Río Cuarto la podés replicar en Argentina, porque es como es que la ciudad que tiene toda la población similar a la Argentina en porcentual. Entonces, vos por ejemplo venís y querés instalar un producto, haces una encuesta en Río Cuarto y lo que te salga de esa encuesta es lo que el producto de marketing que vos podés hacer y el trabajo de marketing que haces. Ahora, lo mismo pasa en política. Ahora, ¿le erraron? Gonza, no sé qué les pasó, porque la diferencia fue muy larga. Sí, feo. Feo porque la verdad es que en la previa no había encuestas que dieran ni por asomo estos 13 puntos de diferencia a favor del oficialismo. Ni por asomo. Los más arriesgados hablaban de 3 o 4. Si vos hablabas con determinados sectores políticos del PANAL, se arriesgaban a decir que podían llegar a un triunfo de 7 puntos, que uno la verdad es que con todos los datos que estaban circulando descreía un poco. Sí, decía, bueno, no, esto es una exageración, es parte de justamente un sector interesado en esta cuestión, como es el oficialismo provincial. No puede haber esa diferencia con todo lo que están aportando el resto de las consultoras, incluso cerca de Rivas. Te decían, yo hablaba en los días previos, y la verdad es que te decían, vamos a conocer quién ganó la elección cuando abramos las urnas. A ese nivel estaba la paridad que imaginaban en la previa las fuerzas políticas. Y te lo decían unos y otros, que había una elección cerrada. Bueno, le erraron y feo, efectivamente. Y con respecto a esto de Río Cuarto y demás, también habría que recordar que aquí en Río Cuarto Milei sacó el 75% de los votos, ¿no? No hace mucho tiempo atrás. Claro. Sí, bueno, votado por buena parte del peronismo cordobés. Sí, claro. Llamado por el voto, llamado a Schiaretti, le entregaste el voto. Que le entrega los votos. Gonza, querido, como siempre es un placer, un honor, un privilegio para nosotros escucharte, charlar contigo, y la verdad es siempre un placer a su amigo querido. Te mando un abrazo grande, saludo a Marco y a toda la banda por ahí. Gracias, Chelo, querido, saludos a todos, muy amable, un gusto. Siempre.